Eh, en primer lugar, quisiera yo expresar mi gratitud a la Corporación Penser, una importantísima institución con la que me he vinculado desde hace algún tiempo, por cuanto especialmente tenemos intereses comunes, que no es otra cosa sino que el servicio a la educación, y a la educación no solamente en Colombia o en Ecuador, sino la educación en Latinoamérica y el mundo. Así que, luego de reiterar esta gratitud, quisiera comentarles que desde un principio, cuando recibí la invitación, me puse a pensar en el trasfondo que puede tener el nombre de este evento. Se acabó la enseñanza. Desde ahí empiezo. Y entonces no entendía si a la final se estaba planteando a manera de un interrogante, hasta que luego me percaté que más parecía una afirmación. Fíjense qué importante es o se vuelve cada vez nuevamente importante el manejo adecuado de los aspectos gramaticales y que implican nuestras expresiones. Aquí en este espacio que compartimos con colegas, o en el espacio en el aula, o en el patio del colegio, en la universidad, o en cualquier otra institución educativa. Se acabó la enseñanza. Y entonces, ¿dónde están los profesores? Y no nos estamos refiriendo definitivamente, o creo que Penser no estaba refiriéndose a la ubicación físico-geográfica, sino en qué momento se encuentran del desarrollo, en qué momento, en qué hito histórico se encuentran los profesores frente a estos retos que que nos han puesto a pensar. Entonces, desde ese punto de vista, pues de hecho, he traído en este espacio una propuesta en la cual, más que dar cátedra sobre esto, o más que tratar algunos aspectos netamente conceptuales, más bien quisiera compartirlo en un espacio de diálogo, en un espacio de discutir, debatir y ampliar algunas ideas que podemos tener. Puesto que, si es que decimos que se acabó la enseñanza, entonces es, en primer lugar, necesario que nosotros analicemos cuál es la relación que existe entre el enseñar y el aprender. Definitivamente, hemos estado acostumbrados a utilizar estos dos términos de una manera, a veces inclusive, como un solo proceso. Y hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, de hecho, debemos nosotros tener claro, desde su concepción inclusiva o su conceptuación de cada uno de estos procesos, que definitivamente no es lo mismo enseñar que aprender. Y tenemos que diferenciarlo bien claramente, porque de hecho la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos que no necesariamente se dan en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Así que nuestro deber como docentes es pensar cuál es el aspecto más importante dentro de este proceso, la enseñanza o el aprendizaje. ¿Para qué vienen nuestros estudiantes? ¿Para qué están ahí en nuestras aulas de clase, sean presenciales o sean virtuales? Y por esa misma razón, entonces, nosotros debemos, y hemos tenido ya en este evento un transitar que nos presentaron desde la Academia de Platón hasta el TikTok y los LMS, nos han mostrado algunos referentes mundiales para el desarrollo de la educación superior, y también nos han puesto a comparar, a analizar la situación de un profesor obsoleto versus un profesor vigente. La profesora que me antecedió, pues obviamente ha hecho una perfecta descripción del liderazgo y del líder como persona. De todas formas, estos son aspectos que a nosotros nos llevan ahora a pensar en el aprendizaje. Tanto desde la definición que nos establece la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, o los diferentes diccionarios que encontramos sobre esta temática, nos dice que el aprender o el aprendizaje es aumentar el bagaje de recursos con que nos disponemos a enfrentar los problemas que nos plantea la sociedad, la vida cultural o cualquier otro de los espacios en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Pero si aprender es aumentar ese bagaje de recursos, inmediatamente viene entonces, o debe venir a mi pensamiento, de qué recursos estamos hablando. Y entonces hablamos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores,
una cantidad de elementos que deben ser incorporados en ese proceso de enseñar o de aprender. En cualquiera de esos dos procesos, nosotros estamos buscando esos recursos que nos permitan más adelante, ya como profesionales o en el espacio que me toque dentro del ejercicio de mi vida en la sociedad, solucionar problemas. Solucionar problemas. En definitiva, si esa es la intención, entonces ya debemos comenzar a pensar qué necesita mi estudiante para solucionar problemas. Desde el niño de la primera infancia hasta el adulto que se encuentra en la educación superior. Y entonces, inmediatamente, yo quisiera traer de inclusive algún espacio que pude compartir ya con la propia corporación Penser, cuáles son esos elementos del aprendizaje que no podemos descuidar en nuestro accionar docente. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros debemos garantizar como docentes que estén presentes en el proceso? Indistintamente del método, indistintamente del paradigma, indistintamente de la modalidad, siempre el aprendizaje requiere interés, requiere atención, percepción, comprensión, retención y aplicación. Son 6 elementos que no deben salir del proceso, deben estar incorporados siempre. ¿Por qué razón? Porque la ausencia de alguno de estos, de hecho, va a disminuir la posibilidad del siguiente. Y cuando digo siguiente, no me estoy refiriendo a que estrictamente deberíamos contemplar este orden de los elementos, porque ya inclusive más adelante veremos que hay algunas metodologías o propuestas de pedagogías activas que a veces nos cambian el orden de estos elementos. Pero si yo, o mejor dicho, si no logro que mi estudiante esté interesado en lo que quiero compartir con él, no me va a prestar atención. En cambio, si es que él está interesado, me presta atención y entonces puede percibir todos los elementos que van a formar parte de los conceptos que él debe integrar a su personalidad. ¿Cómo podemos nosotros saber que un estudiante ha integrado a su personalidad algo cuando nos demuestra que ha comprendido? La comprensión es un proceso sumamente importante. Es una parte, es un elemento sumamente importante que implica que el estudiante sepa discriminar, sepa comparar, encontrar similitudes, encontrar diferencias, etcétera, etcétera. Y recién ahí la persona está en condiciones adecuadas para memorizar, para retener ese conocimiento. Y obviamente, el conocimiento se va a volver significativo, importante, relevante para la persona cuando le encuentra una utilidad, cuando le encuentra una aplicación directa. Es así entonces que, insisto, cuando alguno de estos elementos falta en el aprendizaje se vuelve débil. El aprendizaje puede en un determinado momento no cumplir el objetivo que nosotros proponemos, que repito, es aumentar ese bagaje de recursos para la solución de problemas. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera yo traer aquí el criterio que propone el profesor Pedro Orgultiner, un profesor cubano, que habla de cuál es la misión de la institución educativa. Y él habla de que la misión de la institución educativa es preservar, desarrollar y promover la cultura de los pueblos. Entiéndase por cultura de los pueblos todo el conocimiento y el desarrollo que estos necesitan. Y así entonces, Pedro Orgultiner relaciona cada una de estas partes de la misión con una función específica de las instituciones educativas. Así, él dice que el preservar la cultura de los pueblos tiene que ver directamente con la docencia. El desarrollar esa cultura a través de la investigación y el promover la cultura a través de la extensión, que es como se le conoce en la mayor parte del mundo, o la vinculación con la sociedad, como se lo conoce en el Ecuador. Sería muy
complicado si nosotros separamos o disgregamos cada una de estas funciones. De hecho, la intención es que todas se aglutinen y logren trabajar juntas de una manera sistémica, y el elemento articulador de estos es la gestión. Recordemos que gestionar, de acuerdo a algún autor, habla de que gestionar es hacer que las cosas sucedan. Por tanto, la gestión me va a permitir resumir todas estas funciones, estas tres funciones, en el desarrollo de la institución educativa, que siempre tiene que estar orientada al servicio de los estudiantes. Pero ¿qué sucede? Que de repente, ante esto nos encontramos nosotros que las reglas del juego nos cambiaron. Pero, colegas, no solamente cambiaron las reglas del juego, sino que sucede que de un rato al otro también nos cambiaron la forma de jugar. Nos cambiaron la forma de jugar y entonces los docentes, las instituciones tuvimos que reinventarnos. Y esto nos lleva a pensar en cómo los orientales entienden esta palabra crisis. Fíjense que les he traído esta imagen porque, según me han comentado, no domino esta lengua, pero me han dicho que la palabra crisis para los orientales se escribe con estos dos vocablos. Si ustedes se fijan, los dos signos o símbolos que están ahí, el uno significa amenaza y el otro oportunidad. Y eso conforma la crisis. Pero entonces estas crisis, como las que hemos vivido recientemente, nos han traído un aprendizaje importantísimo. Que los seres humanos somos capaces de reinventarnos. Ya decía Miguel Ángel Cornejo, la piedra no puede ser más piedra, pero el ser humano siempre puede ser más humano. Y esto normalmente el ser humano lo despliega o lo encuentra ante una crisis. Porque a la final, lo único constante en la vida es el cambio. Eso es lo que permanentemente estamos encontrando. Cambios que nos obligan a reinventarnos. Cambios que no son solamente en la actualidad frente a estas crisis sanitarias con las que nos hemos encontrado, sino cambios que inclusive ya los vinieron hablando desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, este científico Charles Darwin, cuando hacía su investigación del origen de las especies en las Islas Galápagos en el Ecuador, planteó que las especies que sobreviven no son las especies más fuertes, ni siquiera son las más inteligentes. Las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Es así que entonces nos propone en cambio otro científico, Albert Einstein, que es una locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, ¿qué estoy cambiando? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo transformar para que efectivamente se logren los objetivos que estoy proponiendo? Por tanto, si es que es una locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, pues tenemos que cambiar. No esperemos resultados diferentes si volvemos a hacer lo mismo. La profesora nos lo dijo hace un momento. Tanta capacitación, tanto esfuerzo, ¿para qué? Para que el rato que volvemos a clase hagamos exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces no hemos crecido como personas, no hemos crecido como docentes. Yo quisiera reflexionar este momento con ustedes. ¿Qué papel está jugando la pedagogía y la didáctica como ciencias de la educación en el accionar docente que nosotros estamos cumpliendo? Aquí, esto suele ser una discusión bastante amplia, especialmente cuando nosotros estamos pensando en que, por ejemplo, en el nivel de educación superior, hay carreras y facultades en las que los profesores son los mejores científicos, son los mejores profesionales, pero no tienen conocimientos de pedagogía ni de didáctica. Sabiendo que, obviamente, un profesor requiere pedagogía, didáctica, sociología, psicología, antropología. ¿Para qué? Para poder transmitir, compartir, conformar, construir los conocimientos y esos recursos con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué papel
es el que nosotros debemos cumplir ahí, y esto tiene mucha relación con el título de esta parte del evento. Los profesores hacia el futuro. Pero entonces, sí es hora de que nos regresemos un poco la mirada al pasado, ver qué es lo que estamos haciendo ahora y qué es lo que aspiramos para el futuro. Pero tomemos en cuenta, compañeras y compañeros, y no descuidemos esta cuestión, que especialmente en ciertas áreas del conocimiento, es muy probable que lo que mis estudiantes están aprendiendo hoy día, cuando ellos se gradúen y cuando quieran ejercer su profesión, posiblemente eso ya es obsoleto. Por Dios, y entonces, si es que esa situación se va a dar, la cosa se me complica peor. Pero yo quisiera, en cambio, que pensemos de dónde estamos trayendo todos estos debates y estas discusiones que traemos o que tenemos en la actualidad. Y que inclusive la hemos llamado pedagogías activas. ¿Cómo debo entender este término o este concepto de pedagogía activa? Es decir, que la persona esté en movimiento para que no se aburra. Es decir, que la persona esté haciendo cosas por esa cuestión que dicen que se aprende mejor cuando se hace. Sí, y es correcto. Sin embargo, también debemos ponernos a pensar que las pedagogías activas no solo se refieren a la parte sinestésica, sino también tiene que ver con poner a mover el cerebro, poner a que se desarrollen ciertas habilidades y destrezas cognitivas, ciertas cuestiones que muchas de las veces las hemos perdido. Y ahora, por ejemplo, es muy común que cuando estamos hablando entre varias personas decimos, es que la gente ya no debate, la gente ya no critica, la gente ya ni siquiera se da el trabajo de interpretar las cosas, de tratar de entenderlas, sino simplemente de repetirlas. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces con el desarrollo del pensamiento? Que debería ser, entre otros, uno de los elementos importantes que perseguimos en la educación. El desarrollo del pensamiento. Y ahora está muy de moda y todo el mundo utiliza el desarrollo del pensamiento crítico. Y hablamos como la gran propuesta innovadora, contemporánea, y hablamos, por ejemplo, del constructivismo. Constructivismo no es nada actual. El constructivismo es una teoría, es una propuesta, un paradigma que viene desde hace mucho tiempo. Y si nosotros analizamos en qué estamos basando en la actualidad las pedagogías activas, estamos fundamentándolo en la propuesta de Montessori, en la propuesta de Waldorf, en Reggio Emilia, en Emmy Pickler, y algunos de estos inclusive fueron tratados para las propuestas o las teorías o los documentos que nosotros conocemos de Piaget, de muchos otros autores importantes que nosotros los utilizamos en la actualidad. Así está Paulo Freire, así está también Gardner y otros tantos pensadores, pedagogos, que son los que muchas de las veces fundamentan nuestros trabajos de investigación. Pero entonces, miren, encontramos una cuestión importante. Montessori, Rudolf Steiner, que cuando creó la pedagogía Waldorf, Reggio Emilia y Emmy Pickler son propuestas que nacieron ante una crisis, casi todas alrededor o muy cercana de la Segunda Guerra Mundial, en donde los profesores y las instituciones debieron reinventarse casi como nos está pasando con el COVID. Y entonces la propuesta es que tenemos que ir hacia una educación innovadora mediante pedagogía activa. Y eso entonces nos lleva a que nosotros nos preguntemos en este momento o hagamos una reflexión sobre esta pregunta. ¿Podrá la tecnología reemplazar a los docentes? ¿Podrá la tecnología reemplazar a los docentes? Y sucede que, si ustedes se fijan, recientemente, con el problema al que nos enfrentamos ante el encierro y el COVID y todo eso, que de repente la educación presencial se convirtió en virtual.
Y fíjense ustedes que definitivamente la tecnología fue la salvadora de todo. La tecnología fue el héroe de la película. En muchos sitios del mundo se acabó esto y volvemos a las clases presenciales. Y ahora sucede que la tecnología pasó de ser héroe a villano, porque ahora estamos valorando, evaluando esto y decimos, no, es que durante la pandemia los chicos no aprendieron nada por la tecnología. Entonces yo digo, ¿qué papel cumplieron los docentes? Simplemente utilizar la tecnología e incorporarla tal cual como está. Entonces digo, ¿en dónde está la pedagogía? ¿En dónde está la didáctica? Y por último, si es que la tecnología podrá reemplazar a los docentes, es cuestión de analizar cuál es el rol que estamos cumpliendo como docente. Si es que mi rol es transmitir información, entonces sí puedo ser reemplazado fácilmente. Pero si mi rol consiste en la formación de seres humanos, consiste en el desarrollo del pensamiento crítico, entonces mi papel como docente es irreemplazable. No existe tecnología que pueda hacer ese rol del docente. En ese mismo análisis tengo que preguntarme entonces, ¿cómo estoy jugando este juego? ¿Con qué reglas y cómo las estoy aplicando? Para poder entonces analizar si puedo ser reemplazable o no. Por tal razón, traigo ante ustedes esta propuesta de que vayamos descartando esa posibilidad de que innovación es inherente a tecnología. Muchas de las veces nosotros hablamos de innovación y lo primero que se nos viene a la mente es la computadora, las herramientas, toda la tecnología. Igualmente sucede con el concepto de emprendimiento. Pensamos en emprendimiento y a la par el plan de negocio. Tan es así que decimos que un emprendimiento es eso, lograr un negocio que ha surgido de una propuesta propia, etc. Y en el mismo sentido, la creatividad la relacionamos directamente con el arte. No digo que no lo sean, no digo que no estén relacionados, sí, pero no solamente eso. Por tal razón, nosotros debemos partir de la creatividad. Esta creatividad me va a llevar a proponer innovaciones. Y las innovaciones a emprender. Recuerden que no estoy hablando solo de planes de negocio, a lograr emprendimientos que me lleguen a proponer una educación innovadora. Y fíjense que estoy refiriéndome a esa educación que estoy incorporando innovaciones en el aula de clase. Estoy incorporando innovaciones en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. No estoy hablando de una innovación educativa, que es un concepto que tiene otras connotaciones también. Por tal razón, si nosotros analizamos esa relación que existe entre creatividad e innovación, propuesta por el autor William Coyne, vamos a encontrar que este autor habla de la creatividad o se refiere a la creatividad cuando dice creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas. Y en cambio se refiere a la innovación como la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. La aplicación con éxito. Si no hemos tenido éxito en la aplicación de esas ideas, no podemos llamarlo una innovación. Es así que entonces este mismo autor relaciona la creatividad y la innovación de la siguiente manera. La creatividad es el concepto y la innovación es el proceso a través del cual incorporamos esas creatividades en la situación que ameritó el análisis o la necesidad. Si nosotros nos fijamos en innovación con su etimología, vamos a encontrar todos estos términos, tres conceptos en uno solo. In, que es para, hacia, a. Novus, nuevo. Y sion, acción y efecto. Entonces, la acción y efecto de colocar algo nuevo. Pero algo nuevo no necesariamente quiere decir algo que no existía, sino algo que ha sido cambiado, mejorado, redireccionado, una propuesta diferente. Es así entonces que debemos entender a la innovación, o traigo esta propuesta de innovación, que es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes
con el fin de mejorarlos o renovarlos. Por tanto, estimados amigos, innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, y que genera un valor, no solo económico. Este cambio hacia el conocimiento y hacia el valor agregado me está llevando a pensar que toda innovación debe tener un cambio. Pero no es cualquier cambio, no es un simple maquillaje, sino debe llegar a ser una verdadera transformación. Recuerden que ese término trans quiere decir un poco más allá de la forma que tiene o del para qué fue hecho, de qué puedo realmente incorporar a este proceso, a este producto, a esta situación, que realmente sea algo diferente. Insisto, no un simple maquillaje. Entonces, esa innovación para nosotros llevada al aula, estamos partiendo de la creatividad para la innovación y convertirlo en un emprendimiento. El momento que llevamos al aula, estamos hablando de un emprendimiento. Y desde ese punto de vista, nosotros debemos tener absolutamente claro que la mayor parte de cosas que nosotros tenemos claro sobre el emprendimiento están equivocadas. Y el emprendimiento no es mágico, no es misterioso y no tiene nada que ver con los genes, es decir, que dice, es que esta persona nació así. El emprendimiento es una disciplina y como cualquier disciplina puede aprenderse. Así lo propuso Peter Drucker en el 1985. Por tanto, si es que es una disciplina y puede aprenderse, entonces, ¿qué estoy haciendo como profesor en el presente, pero siempre pensando en el futuro? ¿Qué estoy haciendo para generar en mis estudiantes personas emprendedoras? Para despertar, para encontrar la creatividad que ellos tienen. Y de esa creatividad hacer que la utilicen adecuadamente para que puedan entonces innovar. Nosotros como docentes vamos a tratar de hacer esto ahora en el aula de clase, pero la intención es que nuestro estudiante logre hacerlo en un futuro. Y es así que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador propone el principio de integralidad, en donde habla de que todos los niveles educativos, esto es, preprimario, primario, medio y superior, deben estar articulados entre sí. Para que esto que estamos diciendo no sea una cuestión que se trabaje o solo en la primaria, o solo en la educación superior, o solo en la educación media, sino que se vaya trabajando en todos los niveles para ir despertando, para ir logrando que la creatividad, la innovación y el emprendimiento sea una cuestión transversal en todas las personas. ¿Qué nos va a permitir que una persona tenga creatividad, innovación y emprendimiento? Que sepa solucionar problemas. Y muchas de las veces nosotros en nuestros países, o por lo menos hablaré del mío, nos quejamos y decimos, ¿por qué tienen que traer personas de otros lados del mundo a resolver nuestros problemas? Y entonces la pregunta tiene que ser, ¿será que nuestros profesionales están en condiciones de solucionar esos problemas? ¿Tendrán estas profesionales los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores, la ética necesaria para solucionar esos problemas? Entonces, vuelvo al principio. ¿Qué estoy haciendo yo como docente? ¿Qué rol estoy jugando? Por supuesto, si recordamos lo que nos decía entonces Pedro Ruitiner en la propuesta que les presenté a un inicio, hablamos nosotros de que esas funciones de la institución educativa deben mantener una interdependencia e integrarse en un todo. Recuerden que la interdependencia quiere decir corresponsabilidad. Por tanto, yo como docente no puedo desvincularme y no puedo decir mi función es esto. Yo no tengo nada que ver con investigación y no tengo nada que ver con la extensión. Amigos y amigas, lo que yo haga en la docencia tiene íntima relación con lo que se investiga y con cómo eso se revierte a la sociedad. Porque estamos hablando de una integración sistémica.
no de cualquier integración, de una integración sistémica, en donde el fracaso de uno de los elementos lleva al fracaso del sistema completo. O al revés, el éxito de uno de los elementos se transmite al éxito de los demás elementos. Esa integración sistémica es la que me va a llevar justamente a que el sistema educativo cumpla con su papel de justamente formar, desarrollar el pensamiento de las personas. Es así que es fácil ponerlo en el papel y a veces en teoría esto suena muy bonito. Pero ¿cómo integramos esto? ¿Cómo relacionamos la docencia, la investigación y la vinculación o extensión? Partiendo desde la concepción de que la docencia se da desde lo macro, meso y micro curricular, sea institucional o sea del aprendizaje propiamente dicho en el aula. La vinculación con la sociedad o extensión debe ser entendida como esa expresión científica del quehacer profesional en el servicio comunitario. Y recordemos que esto es lo que verdaderamente da reconocimiento a las instituciones. Y finalmente, la investigación, que nos va a proporcionar todo el sustento teórico a través de las diferentes líneas de investigación para el desarrollo y mejoramiento de la ciencia. Ahora bien, ¿cómo relaciono docencia y vinculación? Esto va a estar relacionado a partir de los emprendimientos, de la praxis profesional y de la práctica preprofesional, si es que hablamos en el caso de la educación superior. Pero en el caso de las escuelas o de los colegios, salirse del aula y llevar o hacer que lo que nosotros estamos trabajando en el aula de clase sea lo más parecido a la realidad en la cual los estudiantes se desenvuelven. Que no sea un espacio totalmente diferente el aula de clase con la realidad. Debemos lograr ese vínculo, esa permanente identificación del estudiante, que lo que está estudiando, aprendiendo, logrando en el aula de clase, le va a servir ¿para qué? No para quedarse ahí en el aula, le va a servir para llevarlo afuera, a la realidad, con su gente, con su familia, con sus compañeros, con su éxito económico, empresarial, etc. Ahí ese aprendizaje se vuelve significativo. Yo sé que Ausubel, Piaget y los demás pensadores me querrán matar si es que yo digo que eso es uno de los principales elementos del aprendizaje significativo. Es cuando alcanza una significación personal para mí, para yo poder satisfacer las necesidades mías y de mis coterráneos, de mi familia, de mis cercanos. Entonces, la investigación y la vinculación con la sociedad se integran a través de planes, programas, proyectos que debemos trabajar. ¿Quiénes? Los docentes, las autoridades, los líderes educativos, sabiendo que, en cambio, la investigación y la docencia se relacionan desde la formación investigativa a la investigación formativa y a la investigación generativa. Si yo tengo que, no se vuelven las personas investigadores de la noche a la mañana. Tienen que formarse en investigación. No me estoy refiriendo solo a los estudiantes, me estoy refiriendo también a los profesores. Que adquiramos todas esas competencias investigativas para entonces poder transmitir, compartir, enseñar, trabajar con nuestros estudiantes. Esta manera de relacionarse, estos elementos son los que nos dan la verdadera pertinencia de un sistema educativo. Pero debemos tener claro, compañeros, que la innovación no nace de la didáctica. La innovación nace de las políticas institucionales y del modelo educativo y pedagógico que planteemos en las instituciones. Y entonces ahí me van a decir, bueno, pero es que yo no hago esas políticas. Yo soy profesor, solo profesor. No, señor. La cuestión es poder compartir con las autoridades, comentar a las autoridades, a las personas que diseñan estas políticas, cuáles son las verdaderas situaciones que estamos viviendo en mi aula de clase, con mis estudiantes. Y entonces nosotros vemos que la misión, la visión y las políticas, que son elementos importantísimos en toda institución, me van a dar una visión clarísima de los espacios en los que puedo innovar desde mi función
como docente, como administrativo, como autoridad, etcétera, etcétera. Y es entonces cuando nosotros debemos pensar, ¿qué le hace a un docente ser realmente innovador? En primer lugar, esa persona, ese docente que es reflexivo y crítico. Esa reflexión y esa criticidad le va a permitir a este docente identificar, caracterizar, analizar e intervenir en las problemáticas de sus estudiantes y de la sociedad en las cuales ellos viven, considerando que los estudiantes aprenden o mientras están en el ámbito escolar y social lo que buscan o lo que pretenden es solucionar problemas. ¿Para qué? Para construir un buen vivir, para construir un adecuado convivir. Fíjense ustedes que la UNESCO lo propuso como cuarto pilar de la educación, ese saber convivir. Construir eso lo podemos hacer siempre y cuando nuestro proceso de aprendizaje sea adecuado y sea contemporáneo y sea relacionado con la realidad en la cual se desenvuelven nuestros estudiantes. Es el que sigue diferentes paradigmas, es decir, que no se casa con uno solo, sino que aborda o toma lo mejor de cada paradigma, de cada teoría para ponerlo al servicio de sus estudiantes a través de la pedagogía, la epistemología y por supuesto también la psicología. Ese profesor que enfatiza su rol de maestro en la formación integral, no en la transmisión de conocimientos, sino en la formación integral. La transmisión de conocimientos ya se lo podemos dejar al internet, a las computadoras y a los teléfonos inteligentes. Pero la formación integral, ese es nuestro rol. Ahí es en donde nosotros debemos volvernos protagonistas en ese rol de formador. Y esa persona que emplea su metodología en el grupo, esta metodología de grupo debe entenderse como ese espacio y esa posibilidad de reflexión, de discusión, de equivocarse. ¿Qué mejor espacio para equivocarse permanentemente que la escuela? Alguien por ahí decía, si no quieres equivocarte nunca, pues no hagas nada y vas a ver que nunca te equivocas. Entonces, ese espacio de la escuela, el grupo con el cual nosotros estamos, debe ser ese espacio de debate, de crítica constructiva, en donde no se hace lo que yo digo, ni se hace lo que yo pienso, sino lo que está acorde con los intereses y gustos de los estudiantes. Pero me van a decir, entonces esto se va a volver todo un caos. No, porque los intereses y los gustos de los estudiantes están en relación con lo que ellos viven, con lo que ellos necesitan, con lo que ellos aspiran. Ese docente innovador, entonces, si considera todo esto, va a encontrar posibilidades de entender a este modelo educativo que tiene que ser esa relación o ese camino del vínculo a la práctica, de la teoría a la práctica, ese vínculo que debe existir, del carácter vivencial y contextualizado del aprendizaje, es decir, de la realidad de nuestros estudiantes, del carácter problematizador, porque así ya tenemos que ir a la solución de problemas, y por supuesto, del carácter integrador de los procesos, es decir, de no separarlos. Pero este modelo educativo innovador nos lleva a pensar que de este modelo educativo se deben desprender y todos los actores del proceso, profesores, estudiantes y todo el mundo, debe tener absolutamente claro el fundamento filosófico de esta institución. ¿Cuál es el modelo pedagógico? ¿Cuáles son las didácticas que debo emplear para dar salida a ese proyecto educativo? ¿Qué modelo de investigación debo seguir para la formación investigativa de mis estudiantes? ¿Cuál es el modelo de vinculación y cuál es el modelo de gestión? Entonces, no es el profesor del futuro ese que solamente utiliza la última tecnología, ese que está todo el tiempo con las mejores tecnologías y que los chicos solamente dicen, wow, cuánto sabe este profesor. Es ese profesor que busca, aunque estén fundamentados en teorías muy antiguas, que busca cómo desarrollar el pensamiento de los estudiantes. Porque eso es lo único que les va a servir a la final. El desarrollo del pensamiento en base a conocimientos y todo eso. Y por esa razón, un
docente innovador del futuro debe manejar, dominar y aplicar pedagogías activas. ¿Como cuáles? El ABP, aprendizaje basado en problemas, el aula invertida o flipped classroom, el aprendizaje combinado o blended learning, el estudio de casos, el storytelling, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación. Entonces, sí es importante, sí es indispensable, sí es necesario que no es que nos vamos a casar con uno de estos, sino que vayamos mezclando, combinando, dependiendo del momento preciso en el cual nos encontremos con nuestros estudiantes. A la final, lo que buscamos en esta concepción pedagógica innovadora es que la persona humana de la cual estamos hablando, que es el centro de nuestras intenciones, debe convertirse en una persona crítica, creativa, deliberativa y ética. Y esto vamos a lograrlo a través de las tres funciones: la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Pero no podemos trabajar con una sola propuesta pedagógica, sino buscaremos la confluencia de varias teorías. En este caso, por ejemplo, se me ha ocurrido el pensamiento complejo y la pedagogía crítica. Tratando no todo el pensamiento complejo, porque el pensamiento complejo es una teoría sumamente amplia, que Edgar Morin inclusive lo ha convertido en un doctorado en la actualidad. Pero, por ejemplo, yo digo y he traído, o les propongo a ustedes, tres de los principios del pensamiento complejo. El dialógico, es decir, el diálogo permanente y el punto de encuentro entre cosas contrarias. La recursividad, eso de buscar todos los recursos y de reandar el camino, de reinventarse. Y lo hologramático, entendiéndose que el todo, el sistema, está formado por partes, pero cada partecita es también un todo en sí mismo. Por tal razón, si nosotros descuidamos alguno de esos elementos del sistema, el sistema no va a salir completo. El sistema no va a ser lo más integral posible. Yo les hablaba hace un momento de los elementos del aprendizaje. El producto terminado, si no se incorporan todos esos elementos, no va a ser el mejor. Es como cuando nosotros queremos hacer pan y me olvidé de ponerle los huevos, o me olvidé de ponerle el agua o la harina o cualquier cosa. Lo que sale al final será cualquier cosa, menos pan. Así debemos entender ese proceso. Por tanto, si nosotros estamos hablando de un humanismo, ese humanismo debe dar respuesta a las exigencias de la población a través de una educación superior innovadora. Para tener personas, como les mencionaba antes, críticos, creativos, deliberativos, éticos, que busquen dar soluciones a los problemas de la sociedad. Y para que esta propuesta funcione, todos los involucrados, desde los estamentos de gobierno institucional hasta las personas del servicio de la institución, debemos estar convencidos de aquello, debemos meternos en ese modelo educativo, debemos presentar alternativas y propuestas para lo que nosotros estamos aspirando a lograr como docentes, docentes del futuro. Pero ojo, amigos y amigas, no estoy diciendo que esto sea fácil, solo estoy diciendo que valdrá la pena. Muchas gracias.